Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, ¿no? Bueno, la clasecita que le traigo hoy está muy interesante porque es acerca ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos los que nosotros que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Eso lo podemos ver en el conocido texto del libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 18. Y dice así: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Él le está diciendo, el hermano de Pablo le está diciendo a la gente de Efesios que no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a nosotros a no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no quiere que nos llenemos de vino? ¿Qué sucede cuando la gente toma? Porque el vino lo lleva a la perdición. Pierden la cabeza, no conocen nada. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos que llenarnos ¿de qué? Del Espíritu. Pero ¿qué significa eso? Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues estar en contacto con el Señor, acercado a Dios. Ok, eso lo vamos a estudiar ahorita. ¿Cuál es? ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Buscando cada día más de Dios, aprendiendo de su palabra, obedeciendo, acercándote a Dios y haciendo oraciones. Está bien, todo está bien. ¿Cómo? Ayunando. ¿Cuáles son las evidencias de esa llenura? ¿Cuáles son las evidencias? El cambio de actitud, conocimiento que tiene uno de la palabra. A veces que nosotros vemos hermanos de que no están haciendo nada con Jesucristo. No cambia. Y que no están que... Entonces la llenura esa no se ve. La llenura se ve del Espíritu Santo. Pero cuando uno ve un hermano así, hay que darle... Sí, pero no estamos dando esa clase ahorita. Lo que estamos dando es lo que están llenos del Espíritu Santo. Es lo que estamos dando la clase. Esa es otra clase para ayudar a los hermanos. Y entonces a veces que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es la clase que estamos dando. Sí, tenemos que ayudar a los hermanos. Pero la clase que estamos dando ahorita es de llenar, de cómo sabemos si nosotros mismos estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos hablando si sabemos si otro hermano está lleno o no. Nosotros somos los que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. A tratar con este asunto es sumamente importante. Esto es muy importante para todos nosotros los cristianos, estar llenos con el Espíritu Santo. Es muy importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, sino de una persona que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo recibimos el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según la intención de la carne, sino según al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate, pero usted no vive según la carne,
según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Eso es lo que dice el hermano Pablo en Romanos 8, versículo 9. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte. ¿Qué quiere decir? De que el Espíritu Santo está dentro de todos nosotros y no viene por pedazos, por pedacitos, viene completico. El Espíritu Santo viene completo. No viene por parte, sino como una persona completa. Viene completísimo porque es Jesucristo el que vive dentro de nosotros. Cuando una persona viene de visita a nuestra casa, no viene en pedazos. Es decir, cuando una persona viene a visitarnos a nosotros, no viene con el brazo y viene con la pata, no viene completico. Entonces, asimismo, nosotros tenemos el Espíritu Santo completo. Entonces, ¿está o no está? El Espíritu Santo, si está o no está dentro de nosotros. Y con el Espíritu es exactamente cuando una persona va a su casa, si está en su casa o no está en su casa. Así mismo es el Espíritu. Así mismo. No es que al convertirnos se nos da un poco de espíritu. Cuando nosotros nos convertimos, no nos da un poquito de espíritu. Ni la mitad del espíritu, ni el bracito del espíritu, no, se nos da el espíritu completo. Y luego, si cumplimos ciertas condiciones, se nos da más y más, hasta que finalmente somos llenos. No. ¿Qué quiere decir? De que por cumplir condiciones, nada más nos hace llenos del Espíritu Santo, hasta que finalmente seamos llenos del Espíritu. A nosotros no nos van a dar pedacitos del Espíritu. A todos nosotros nos dieron el Espíritu completo. No nos dieron una mano, ni nos dieron un pie, nos dieron todo completo, el Espíritu. Algunas personas tienen el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Y otros no tienen. ¿Quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo? Los que no son cristianos son los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y Jesús vive dentro de usted. En Juan, capítulo 14, del versículo 16 al 18, el Señor Jesús dice esto. Yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanecen con ustedes y estará con ustedes. En ustedes. No los dejará huérfanos, vendré a ustedes. Fíjate, fíjate qué bonito está aquí esto, como dice aquí, mira, en el 17 dice así. Por favor, lo pueden apagar, por favor. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. ¿Y por qué ellos lo conocen? Porque ellos lo conocen. No es Cristo el que anda con ellos. No es Jesucristo el que anda con ellos. Entonces lo conocen al Espíritu. Pero no saben
¿Cómo se manifiesta? No estamos hablando de la manifestación, lo que estamos hablando si lo conocen. Por eso, Fíjate. pero ellos no saben cómo es, no lo han vivido, por eso ellos... Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo conocen. Ellos lo conocen porque es Jesús. No es la manifestación. La manifestación viene después, cuando Jesucristo se muere, que es cuando viene el Espíritu Santo. Pero él está hablando aquí. Ustedes lo conocen. Es lo que está hablando, ¿no? De que ustedes lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque es Jesús, el que está con él. Pero y él es el que va a venir en forma del Espíritu. Fíjate. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Porque permanecen con ustedes. ¿Quién permanecía con ellos? Jesús era el que permanecía con ellos. Y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Es cuando Él se muere por todos nuestros pecados, que entonces cuando viene el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos tenían a Jesús. Y es lo que está diciendo, porque me lo conocen, porque Jesús está con él. Entonces cuando Jesús se muere, Jesús va a venir en el Espíritu. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? No todos los cristianos son llenos del Espíritu. No todos los cristianos son llenos del Espíritu. Tener el Espíritu es muy diferente a estar lleno del Espíritu. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta en Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, a ser llenos del Espíritu. Son a unas cuantas personas a lo que él le dice a ellos que tienen que estar llenos del Espíritu. Porque no están haciendo las cosas espirituales. Están haciendo las cosas carnales. Entonces le tienen que decir que estén llenos del Espíritu. Y asimismo en nuestras congregaciones nosotros conocemos personas que están así. Estamos hablando de la llenadura. Todo el mundo tenemos el Espíritu Santo, pero nos estamos llenando de cerveza y nos estamos llenando de novelitas y nos estamos llenando de muchas cosas que eso no viene de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu mora en todo cristiano, como le estaba diciendo. Me estoy adelantando. No te adelantes más, Jesús. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu. El Espíritu mora en todos nosotros, pero todos no estamos llenos del Espíritu. Eso es lo que se trata esta clase. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a aprenderlo. Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Fíjate que muchas veces la Escritura está diciendo que hay personas que están llenos de algo, y eso lo que señala es de que están llenos de una cosa que lo está controlando a ellos. Por ejemplo, en Lucas 5:26 dice así: se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor al ver el Señor sanar a un paralítico. Míralo como dice, 26. Todos estaban admirados y alababan a Dios. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Estaban llenos de temor porque habían visto las maravillas que el Señor le había hecho. ¿Ok? También en el libro en Lucas, capítulo 6, versículo 11. Se dice de los fariseos que se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo y a un hombre que tenía seca una mano. Lucas 6:11. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. A veces de que estamos llenos
de diferentes cosas. Nosotros los cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de ira. Fíjate, son dos experiencias distintas, que no es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de ira. Son dos experiencias diferentes, que no es lo mismo sentir miedo o estar lleno de miedo, que es muy diferente eso, ¿ok? Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Cuando tú estás llena de miedo, estás controlada por el miedo. Así como el que está lleno de ira ha sido controlado por la ira al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras. Usted no sabe, está aguitado y a veces que quiere hacer cosas. Y así mismo es cuando uno está lleno de esas cosas. ¿Me entiendes? Ser lleno del Espíritu, entonces vamos a ver lo que significa estar lleno del Espíritu. No es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu nos controle, nosotros vamos a estar llenos del Espíritu. Noten el contraste en Efesios 5:18, que es el versículo que estamos estudiando. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino sed lleno del Espíritu. Que uno tiene que ser lleno del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia domina. Ese hombre está bajo el efecto de la bebida. Y ustedes lo saben bien. Muchas personas, ¿por qué hay tantas personas, hay tantos accidentes? ¿Y por qué tantas personas no han perdido la vida? ¿Por qué? Porque la gente se embriaga. Y a veces que ustedes han tenido, todos nosotros hemos tenido en la familia de nosotros, personas borrachas. Y hasta nosotros mismos nos hemos puesto borrachos. Entonces el otro día no nos acordamos de lo que hicimos. No nos acordamos. No, yo no lo hice. Si usted lo hizo. Ah, bueno, yo no me acuerdo. Bueno, es porque dejaste que te controlara la bebida. Entonces nosotros los cristianos debemos dejar de que el Espíritu Santo nos controle. Entonces cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a controlar usted. Se muestra que usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted deja que el Espíritu Santo lo controle. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos dejar que eso ocurra. No debemos dejar de que tomemos. No debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo. Sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Lo que Pablo dice aquí es que, así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad. La bebida afecta la mente, afecta el corazón y afecta la voluntad. Así debemos ser afectados por el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenadera del Espíritu. Ejemplos de lleno o no lleno del Espíritu Santo. Ahora le vamos a poner unos ejemplos de las personas que estuvieron llenos con el Espíritu Santo y que no estuvieron llenos con el Espíritu Santo. 4. En Lucas 4, versículo 1. Jesús volvió de Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió? Eso fue cuando Jesús se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto y él estaba lleno
del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que vino el diablo y le dijo esto y cada esto otro. Y él no le hizo caso al diablo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar como Jesús. Porque nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Porque Jesús es santo. Y Dios quiere que todos nosotros seamos santos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿Qué sucedió en ese tiempo ahí? Todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas y todas esas personas que eran de diferentes países lo entendían como si estuviera hablando en la misma lengua. Y por esa misma cosa que sucedió, se bautizaron muchas personas. Esas personas estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo de los que están llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de ese trabajo. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? De que habían personas, los que daban clases, los maestros, no podían estar dando clases y estar ayudando a las viudas. ¿Se recuerdan de eso? Que escogieron a 7 personas que estén llenos del Espíritu Santo para que ellos le dieran las cosas a las viudas. Y entonces los que estaban dando las clases y los maestros seguían dando las clases, entonces se dividieron. Y entonces escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y si ustedes no han leído ese capítulo, ese capítulo en Hechos capítulo 7, versículo 55, yo quisiera que ustedes lo lean completico para que ustedes vean todo el recuento que hace el hermano Esteban acerca de la Biblia. Habla hasta de Abraham y hizo todo el recuerdo, todas las cosas. Lo podemos ver ahí. ¿En cuál dijo? En el capítulo, Hechos capítulo 7. Sí, Hechos capítulo 7, véalo para que usted, léalo completo para que usted vea que va a ver que de verdad él estaba lleno con el Espíritu Santo. Hechos 7, y empiezan, son como 60 versículos, pero está bueno el capítulo ese. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos más. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y ustedes saben bien de que Pablo perseguía las iglesias. Pablo hacía muchas cosas contra la iglesia, mataba a la iglesia, mataba a las personas. ¿Y qué sucedió cuando él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió? ¿Y qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo muchas cosas. Muchas cosas hizo él por Dios. Hasta inclusive, la mayoría de todos los libros que están escritos en el Nuevo Testamento están escritos por él. ¿Y por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es una experiencia automática. La responsabilidad de estar lleno del Espíritu descansa sobre los hombros del creyente. Y él está lleno solo mientras que camina obedientemente
a Cristo. Fíjate, la responsabilidad de que nosotros, todos nosotros tengamos el Espíritu Santo, descansa en nuestros hombros. No es la responsabilidad mía que usted se llene con el Espíritu Santo. No es la responsabilidad de otra persona de llenar a la otra persona con él. Es la responsabilidad de cada cual. ¿Me entiendes? Y entonces eso se cumple, está lleno no solamente mientras camina, nosotros vamos a estar llenos mientras que estemos caminando, que estemos obedeciendo a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y cómo nosotros podemos obedecer a Cristo? Por mediación de la palabra. Es como nosotros podemos obedecer a Cristo. Entonces, ya yo terminé esta clasecita. Y quisiera